Está Ángel Verdugo en la línea telefónica. Ángel, buenos días. Muy buenos días, Pascal. Un gusto saludarte y lo mismo a quienes nos escuchan. Un comentario, Pascal, antes de entrar al tema. El artículo 83 de la Constitución es de una claridad meridiana y dice: el ciudadano que haya desempeñado el cargo de presidente de la República, electo popularmente, es decir, mediante un proceso electoral, el carácter de interino o con el carácter de interino o sustituto, o asuma provisionalmente la titularidad del Ejecutivo Federal, en ningún caso y por ningún motivo podrá volver a desempeñar ese puesto. ¿Qué clase de país es México, Pascal, cuando requiere, o al menos el gobernante así lo considera, hacer una carta compromiso que valga más que el texto constitucional? ¿A dónde ha llegado nuestra Constitución, Pascal, que se requiere el compromiso del interesado o desinteresado, en este caso, para que la gente, que el común de los mortales, crea que efectivamente no quiere reelegirse? No cabe duda que deberíamos pensar, Pascal, en esa cuestión, no porque le crea uno o descrea de las palabras del actual gobernante, sino por la poca confianza que le tenemos a nuestra Constitución. Eso es lo que debería preocuparnos en realidad. Qué bajo ha caído la Constitución, porque ahí es donde la hemos puesto, Pascal. Hemos hecho con las casi 700 reformas un batidizo que bien a bien no sabemos si guarda relación con lo que se aprobó en 1917 o es algo que a contentillo de los gobernantes se ha ido dibujando en estos últimos 100 años. Pero en fin, ahí queda pues una realidad jurídica ofensiva para nosotros los mexicanos como sociedad, que una carta de una persona interesada o desinteresada, como dije, valga más ese papel y su firma que la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Un país que llega a ese nivel, Pascal, no tiene un futuro promisorio. Pero vayamos a otro tema. Está de moda hoy hablar del sepelio, primero del velorio y luego del sepelio del neoliberalismo. Sin embargo, nadie ha podido definir con exactitud qué significa esa expresión. Que como tú bien señalas hoy en tu colaboración, Pascal, dices, a partir de tal fecha, si no estoy equivocado, mencionas 1980, se convirtió en una ofensa, en un epíteto negativo para evitar ofender de una manera más burda al que difiere de nuestras posiciones. Y en lo contrario de lo que era originalmente. Efectivamente, así es, ¿verdad? Ahora, siguiendo esa argumentación de tu excelente artículo, Gracias. yo les recomendaría a Pascal que buscaran un librito editado por el Colegio de México en su serie Historia Mínima. Es un libro de la autoría de Fernando Escalante Gonzalvo, que su título es Historia Mínima del Neoliberalismo, donde hace mención a una reunión histórica que, no obstante los críticos acerbos que tiene el neoliberalismo, prácticamente desconocen. El coloquio o la reunión Littman que tú mencionas ahí. En este librito, en este libro pequeño de Escalante Gonzalvo, hace un recuento muy, muy interesante de los pormenores y de las discusiones que se dieron en esta reunión. Vale la pena, pues, para aquellos interesados en ese tema, que busquen este librito que está en librerías. Es una edición del Colegio de México, barata, no es excesivo su precio, y se lee además con gran interés. Y esto nos ayudaría, Pascal, a entender
que las ideas no mueren por decreto. Imagínate que alguien en su megalomanía, pensemos en Xi Jinping o en algún otro gobernante de un país donde la no religión o el ateísmo domina, decretara el fin del cristianismo o el fin de la creencia en una entidad divina, pues la gente se reiría de él. Un poco de eso pasa hoy con ese sepelio y velorio del neoliberalismo. Tú haces un recuento, Pascal, ahí interesante, de algunas de las cosas que tendrían que eliminarse, y yo agrego algunas más, Pascal. En los últimos 31 años, a raíz de que tuvo que abrirse la economía mexicana en 1987, el consumidor mexicano, antes atenazado por un conjunto pequeño de burócratas encumbrados en complicidad con negociantes renombrados, decidían qué se importaba y bajo qué condiciones. En consecuencia, decidían también qué consumíamos los mexicanos. Hábiles nosotros, recurríamos a la fayuca, al contrabando, y le dábamos vuelta, así fuere parcialmente, a esa prohibición o a esas decisiones estúpidas de la burocracia. Pero hoy, ¿qué va a pasar, Pascal, con esos millones y millones de mexicanos que desde hace 31 años han tenido una oferta de productos increíblemente variada, diversa, para todos los gustos, sabores y bolsillos? ¿Se va a cancelar? ¿Vamos a regresar a ser un país de economía cerrada? ¿Vamos, como tú bien preguntas, a cancelar las decenas de tratados comerciales que hemos firmado y están vigentes, por ejemplo? ¿Y qué va a pasar con esa nueva cultura de decidir del consumidor en función de sus mejores intereses? ¿Va a cortarse de tajo o vamos a recurrir otra vez al perverso contrabando, a la fayuca, como era en aquellos años previos a 1985? Esta serie de preguntas, Pascal, las que tú haces en tu colaboración de lunes a viernes en Excelsior, configuran una realidad que rebasa totalmente las visiones equívocas y parciales de quien desconoce cómo se forjan las ideas en el ámbito económico. El elemento central del liberalismo es la decisión libérrima del agente económico privado y del consumidor, Pascal. Y eso, cuando ya uno le agarra sabor, es prácticamente imposible cancelarlo, mucho menos enviarlo a la tumba. Pero lo peor, Pascal, es los abyectos alrededor del gobernante. Festinan. La secretaria de la Función Pública felicita a su jefe, el presidente de la República, porque envió a la tumba, dice, esa esclavitud del neoliberalismo. Tú y yo platicábamos el viernes de que prácticamente todos los rankings que se elaboran sobre libertad económica en el mundo colocan en los primeros lugares a países donde la libertad individual es el valor más preciado socialmente hablando, y son los países más democráticos y más justos del planeta. Quiere decir que de alguna manera el respetar esa libertad del consumidor, esa libertad del ciudadano para decidir, sea en el ámbito político o sea en el ámbito económico, Pascal, son positivas para el crecimiento. Y que llegue un gobernante desconocedor de lo más elemental de la economía y la política, que es el ejercicio de la libertad, lo único que significa es una estela que no tiene cadáver, Pascal. Abrirán o abrieron una tumba que permanecerá vacía por muchos años más. ¿Por qué, Pascal? Porque las ideas, por más deseos que tenga un gobernante populista y autoritario, es imposible acabar con ello. Quien lo dude, que revise, yo no soy creyente, pero los creyentes, que revisen las palabras que pronunció Jesús hace
hace, vamos a decir, para no batallar 2000 años, y que digan si todos los embates en contra de sus palabras pudieron acabar con esas ideas que vinieron, quiérase que no, a revolucionar el mundo de las ideas al pasar de una sociedad de muchos dioses a tener un solo Dios, Pascal. Ahí estaría la mejor prueba de que esas esquelas, esos velorios y esos sepelios del liberalismo son totalmente equivocadas y no pasan de ser los sueños de opio de algún aprendiz de dictadorzuelo de pueblo. Nos vemos mañana en cabina, Pascal. Gracias, Ángel. Fuerte abrazo. Hasta mañana.